Xunta Aragonesista ha llevado a cabo una campaña para que los arcos del Palacio de la Aljafería se queden en Aragón y no vuelvan al Museo Arqueológico Nacional, que los reclama tras cederlos para la Exposición Internacional de 2008. Con el presidente del grupo parlamentario, José Luis Soro, hablaremos hoy en nuestro tiempo de entrevista de este y otros temas de actualidad, como los presupuestos de la comunidad autónoma. Buenos días y bienvenido a Aragón en Pleno. Muy buenos días. ¿Cómo valora su formación el retraso en la tramitación del proyecto de ley de los presupuestos de la comunidad autónoma para el próximo año? Pues no es solo una cuestión de retraso en el tiempo, no solo que hayan tardado pues prácticamente la mitad del tiempo que deberíamos tener en las Cortes para tramitar los presupuestos, es el retraso que está teniendo el Gobierno de Aragón en la presentación. Como digo, no es una cuestión temporal, no es una cuestión cuantitativa de si en los presupuestos hay pocos recursos públicos, es una cuestión cualitativa. El gran problema de todo esto es cuál es el motivo del retraso. El motivo del retraso es que el Partido Aragonés pretende disponer de dinero para seguir haciendo clientelismo. Ese es el motivo, que quieren 30 millones para repartir entre sus amigos. Esto es muy grave, pero lo que es más grave todavía es que el Partido Popular ha dicho que no se los da porque no tiene suficiente dinero. Es decir, que si hubiera suficiente dinero, el Partido Popular no tendría ningún problema en darle al PAR dinero para que tuviera la chequera, para que dispusiera libremente del dinero público. Desde Xunta Aragonesista lo valoramos como un auténtico escándalo. Es gravísimo que desde la derecha que nos gobierna consideren que el dinero público no es para que los aragoneses vivamos mejor, sino que es para poder hacer clientelismo, y es muy grave. Xunta Aragonesista ha hablado esta semana de financiación en las comarcas y los ayuntamientos. ¿Por qué considera necesario que se realice una ley para el reparto del presupuesto a estos entes locales? Pues porque estamos convencidos de que la organización territorial que funciona en Aragón, la que nos hemos dotado los propios aragoneses, es la comarca, es la organización comarcal. Defendemos desde hace muchos años en Xunta Aragonesista que tienen que desaparecer las diputaciones provinciales. Es legalmente posible, y que son las comarcas las únicas entidades locales que debería haber entre el municipio y la comunidad autónoma. Pero es básico que las comarcas y los ayuntamientos tengan financiación suficiente. En el tema de la reforma de la administración local, la ley que se tramita en Madrid, se ha empezado la casa por el tejado. Habría que haber empezado hablando de financiación de ayuntamientos. Están los ayuntamientos asfixiados, y una vez que tuviéramos resuelta la financiación es cuando podríamos haber planteado una reforma de la administración local. ¿Qué ocurre con las comarcas? Las comarcas tienen una financiación insuficiente, es necesario actualizar el dinero que reciben las comarcas para prestar servicios a los ciudadanos. Las comarcas son entidades que prestan servicios a los ciudadanos, pero hay que hacerlo de una forma general y con criterios objetivos. El Partido Aragonés lo que plantea es que haya un reparto desigual, favorecer a unos y por tanto perjudicar a otros. Lo que planteamos desde Xunta Aragonesista es que por ley hay que establecer un sistema de financiación de las comarcas que garantice la suficiencia financiera de las comarcas y que ese reparto entre las comarcas responda a criterios objetivos, es decir, que finalmente todos los ciudadanos, vivan en la comarca que vivan, tengan los mismos derechos y la misma igualdad de oportunidades. Y por eso defendemos esa ley, la necesidad de que por ley se garantice esto, financiación e igualdad de los ciudadanos. Precisamente en las Cortes se trabaja en reformar la administración aragonesa con una premisa, una competencia, una administración. ¿Es esto posible? Es más un eslogan que una realidad. Hay competencias que por su propia naturaleza son competencias compartidas. Es decir, no es algo tan sencillo como decir servicios sociales es de la comunidad autónoma y ayuntamientos y comarcas no entran en servicios sociales. No, hay que bajar a lo concreto de cada una de las competencias, todos los servicios públicos que recibe el ciudadano en cada una de las categorías de competencias. Y sí que es necesario que cada administración haga algo únicamente y que no haya ese solapamiento que hay ahora mismo. No tiene ningún sentido, por ejemplo, en turismo, todas las administraciones actúan en turismo. No tiene ningún sentido, y pongo un ejemplo muy simple, pero creo que se entiende bien, que sobre un determinado sitio haya un folleto que ha hecho el ayuntamiento, otro la comarca, otro el gobierno, otro la Diputación Provincial. No tiene ningún sentido. O sea, sí que es necesario determinar por ley cada administración qué competencias tiene y que solo esa administración la ejerza. Pero además, que siempre que una administración tenga una competencia, tenga financiación para ejercerla, eso es básico. No puede ser que las administraciones, vuelvo a lo que decía antes, no tengan financiación suficiente para ejercer las competencias de algo que es clave. Quienes tenemos el derecho constitucional a decidir cómo organizamos la administración local somos los aragoneses. La competencia exclusiva sobre el régimen local
es de Aragón, porque lo dice la Constitución y el Estatuto de Autonomía, y así que somos nosotros quienes tenemos que decidir. Lo que es una auténtica invasión, una agresión a nuestras competencias es lo que se está haciendo en Madrid, que pretenden, con una ley pensada en un despacho de Madrid, imponernos un modelo que en Aragón no funciona, un modelo que puede funcionar en Andalucía o en Cataluña o en Madrid, pero en Aragón, con 731 municipios, con poca población, mal repartida, necesitamos un modelo propio. Vuelvo a lo mismo, el modelo comarcal, y somos nosotros quienes tenemos derecho a decidir cómo nos queremos autoorganizar. Ya de forma muy breve, le quería preguntar por el encuentro que la semana pasada mantuvo su formación con el eurodiputado especialista en lenguas minoritarias del Parlamento Europeo, con François Alfonsi. ¿Qué impresiones se llevó de este encuentro y qué espera Xunta Aragonesista de ese fallo que está por llegar del Tribunal Constitucional a la Ley de Lenguas aragonesa? Empiezo por el final. Estoy convencido que el Tribunal Constitucional nos dará la razón. Ya hemos conseguido la admisión a trámite y estoy conseguido que el Constitucional anulará preceptos de la Ley Aragonesa de Lenguas. También estoy convencido de que antes de que llegue ese momento habrá una nueva ley, porque habrá un nuevo gobierno que respetará los derechos lingüísticos de los aragoneses. Como dices, la semana pasada nos visitó François Alfonsi. Él es un diputado corso, que es el copresidente del intergrupo de las lenguas que trata los temas lingüísticos. Hace un año y medio él no sabía que existía el aragonés o que en Aragón se hablaba el catalán. Yo tuve el privilegio, el honor de comparecer en ese intergrupo en Estrasburgo en representación de Xunta Aragonesista y explicar la situación. Y durante este año y medio ha impulsado un informe que se aprobó en el Pleno del Parlamento Europeo con un 93% de votos a favor, que es plenamente aplicable a las lenguas de Aragón. Y lo que viene a decir es al Gobierno de Aragón que es necesario que se respeten los derechos lingüísticos y la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias. Y eso pasa, desde luego, por modificar la Ley de Lenguas. Intentó entrevistarse con la presidenta, con la consejera, no lo consiguió, tendrá que volver y espero que le reciban cuando vuelva. Y terminamos ya con la campaña que Xunta Aragonesista ha llevado a cabo en el último mes para recabar apoyos y que los arcos originales del Palacio de la Aljafería, que desde Madrid nos cedieron de forma temporal para la Exposición Internacional de 2008, se queden aquí en Aragón. ¿Qué medidas va a tomar ahora Xunta Aragonesista? Hicimos ya iniciativas institucionales en las Cortes, en el Congreso, no conseguimos que nos las apoyaran. Se inició, ayer acababa nuestra campaña, hemos recabado en change.org más de 22.000 firmas, que es muchísimo, más de 22.000 personas han dicho en Internet que quieren que los arcos se queden aquí en Aragón. Ayer mismo hicimos una visita a los arcos desde Xunta Aragonesista para cerrar esta campaña, y aquí no estamos hablando solo de arte, no hablamos solo de arcos preciosos, de lo que estamos hablando en realidad es de identidad, estamos hablando de respeto, estamos hablando de respeto a los aragoneses y a nuestra identidad y a nuestra dignidad y a nuestra historia. Lo que hemos conseguido es que mucha gente diga que no está dispuesta a que nos quiten en las narices lo que es nuestro. José Luis Soro, presidente del Grupo Parlamentario de Xunta Aragonesista en las Cortes, gracias por acompañarnos y repasar con todos nosotros estos temas de actualidad en Aragón. Muchas gracias a vosotros.